Muchas gracias, Andrés. Bueno, José Antonio, su columna, la verdad, a mí me gustó mucho y quiero, porque digamos, es muy actual. Se llama El Rey Midas de Twitter y se la dedica usted a esa adquisición bastante polémica que hizo el señor Elon Musk. Hasta hace poco el hombre más rico del mundo, pero creo que bajó después que compró Twitter, ya dejó de serlo. Y precisamente alerta usted con mucho tino sobre los peligros de esa compra, porque nos las vendieron como que el señor la compró por el tema de la democracia y resulta que el señor ha hecho todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Cuéntenos qué le llamó la atención, por qué está en riesgo una plataforma que es usada por millones de personas en el mundo y que es de las más influyentes. Así exista Facebook, así exista Instagram, los debates se dan en Twitter. Así es, Andrés. Bueno, lo primero, yo quisiera contextualizar a todos los oyentes porque de pronto muchos no son usuarios de Twitter. Y es que, ¿por qué me atrevo a escribir esta columna? A mi juicio, Twitter es la red social más influyente del planeta. Y hay unas cifras que me llevan a concluir eso. Una cuarta parte de sus miembros de las cuentas verificadas son periodistas. Además, allí están los líderes mundiales, es decir, presidentes y líderes de las organizaciones internacionales. Y en últimas, la gente que tiene un poder de decisión y un poder para cambiar las cosas alrededor del mundo. De manera que es esa plaza, digamos que a diferencia de lo que ocurre en Instagram o en TikTok, la red social del momento, donde se generan los hechos noticiosos, donde se generan incluso los debates que luego marcan la pauta en los distintos escenarios de la sociedad. Entonces, me causa preocupación esta adquisición de Elon Musk, porque él la adquiere, como tú bien lo mencionaste, diciendo hay que liberar al pájaro, refiriéndose al ícono de Twitter, porque dice la libertad de expresión ha sido sesgada por quienes la controlan actualmente. Entonces él dice, la compro para proteger la libertad de expresión. Pero hay una serie de anuncios y de conductas que a mí me permiten más bien concluir lo contrario. Lo primero es que el hombre, la primera semana que llega, saca a la mitad de la plantilla de los trabajadores de Twitter y, digamos, un criterio como quien dice, aquí vienen o a trabajar y el que no se va, pero en realidad en el trasfondo al parecer hay unas diferencias ideológicas con algunos de los trabajadores de mayor importancia dentro de la empresa. Al margen de eso, hay un anuncio que particularmente me preocupa y es ese según el cual ahora las personas van a poder pagar para obtener una marca de verificación, es decir, tener una cuenta oficial. Y el pagar $8 mensuales por tener una verificación en la red social le implicaría a la persona varios beneficios, dentro de los cuales se incluye, por ejemplo, el que sus tweets tengan mayor visibilidad, el poder hacer publicaciones con un mayor número de caracteres, algo que va en contra de la red social, y también poder editar los tweets. Y en últimas, ¿qué es lo que sucede con que la gente pueda pagar para tener una cuenta verificada? En últimas, la relevancia de la discusión ya no va a estar dada por la relevancia por el contenido del tweet en sí, sino por la capacidad de pago de quien publica en la red social. Y esto, digamos, atenta contra la naturaleza misma de la red. Y hay que decirlo, la promesa de valor de esta red social era entrar y darse cuenta de qué es lo que está de tendencia en este momento. ¿Cómo cumplía la red social con esa promesa? Básicamente, cuando veía que muchas personas estaban utilizando, por ejemplo, la palabra Petro, eso lo ubicaba como una tendencia. Y a partir de allí, pues, se generaban las discusiones. Hoy en día, esas tendencias podrían estar, digamos, generadas en base o en función a criterios económicos. Y esto, por supuesto, digamos que afecta el debate libre y democrático al que nos tenía acostumbrado esta red social, Andrés. A pesar, digamos, de que las redes sociales son en su mayoría poseídas por empresas que tienen un magnate detrás, porque no solamente es Elon Musk con Twitter, sino también Facebook con el señor Zuckerberg y así sucesivamente, la justicia ha venido generando fallos que ha ido, permítame la expresión, metiendo en cintura esos abusos, cuando hay restricciones a la libertad de expresión, o incluso cuando se va al otro lado, cuando hay, se utiliza la red para ofender o para
crear algún tipo de, digamos, de manipular esa posición dominante. Por lo menos en Europa ha habido fallos de esa naturaleza. En el caso, hasta el momento, Twitter no ha tenido ningún problema en ese terreno. Es decir, los más golpeados ha sido en Facebook por el tema de abuso de la posición dominante, competencia desleal y que el algoritmo de alguna manera está diseñado para ser manipulado, para manipular a las personas, pero Twitter hasta ahora no ha tenido esos cuestionamientos legales. Hace poco nosotros publicamos una noticia que un grupo de profesores de un estado en Estados Unidos acusaba a 3 redes, Facebook, Instagram, TikTok y se me escapa otra, Snapchat, de utilizar la vulnerabilidad de los niños y adolescentes para venderles contenidos que les generaban adicción y depresión. Pero fíjese, Twitter no está allí, porque Twitter se entiende por lo menos que es una red más que para jóvenes, es para adultos, personas que tienen como un activismo que puede estar en cualquier campo, político, ambiental, económico, social. Yo quiero ser claro con esto, Andrés. El problema con Twitter es un asunto de poder, y es que allí están las cuentas y a través de esa red social es como los poderosos se comunican y llevan a cabo sus actuaciones. Y no nos vamos lejos, yo lo pongo como ejemplo, el presidente Petro parece que lo primero que hace levantarse no es saludar a la esposa, sino mandar un tuit. Y han dicho algunos que incluso se atreve a gobernar desde Twitter. Y nos vamos, por supuesto, al caso extremo, lo que ocurrió con Donald Trump en Estados Unidos. También un avance fervoroso de Twitter, a quien finalmente la administración pasada, la junta directiva de la red social pasada, le terminó cerrando la cuenta y esto, por supuesto, generó todo un debacle. Pero yo quiero decir lo siguiente, Andrés. Hay una imprecisión y es que el señor Elon Musk hoy está amenazado por varias autoridades de la Unión Europea debido a que, digamos, apenas lleva unos escasos meses, 4 meses, y yo lo pongo ahí en la columna, le cerró la cuenta, le suspendió la cuenta a 8 periodistas que se dedicaban a hacerle seguimiento a las decisiones controversiales. Entonces, en últimas, en una red social tan poderosa, quien la tiene, quien ostenta el poder, determina quién tiene voz y quién no tiene la voz. Y esa es, digamos, la principal preocupación. Él le suspendió la cuenta sin previo aviso a 8 periodistas de New York Times, de CNN y del diario The Washington Post. Entonces, claro, las autoridades inmediatamente reaccionaron y dijeron, señor Elon Musk, si usted continúa así, vamos a tomar medidas para limitar o para sancionarlo económicamente. Entonces, esas son las preocupaciones. El hombre básicamente todos los días hace un cambio diferente. Él dice, soy un troll en Twitter porque le responde a presidentes y autoridades. Tuvo un enfrentamiento con una senadora muy importante en los Estados Unidos a la que él dicen le hace bullying por la red social, ¿sí? Pero en últimas es el dueño y señor, y me parece a mí que no podemos como sociedad permitir tener a dueños y señores que actúen como dictadores en instrumentos tan poderosos e importantes para la humanidad como este canal de comunicación, Andrés. Bueno, vamos por partes. Primero le voy a dar un dato como para complementar el tema de la importancia del Twitter. En un informe que saca un Tweetplomacy, que es un ranking de líderes mundiales, Gustavo Petro, presidente de Colombia, es el 4º líder mundial más influyente en Twitter. ¿Quiénes están de primer lugares? Petro es 4º, la lista la lidera el primer ministro de India, Narendra Modi, luego sigue el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el 3º es el presidente de Turquía, Erdogan, que entre otras cosas ahora con todo esto del terremoto, pues creo que aumentó su número de seguidores y eso le cayó como anillo al dedo porque usted sabe que Erdogan tiene ya problemas lo cuestionan, tiene es el Chávez de Turquía, lleva ya creo que más de 10 años en el poder, va para 15. Y Petro está en el 4º lugar. ¿Y cómo miden eso? Fíjese el estudio. Los resultados surgen luego de asignar una ponderación a indicadores como menciones, tweets, retweets, alcance, impresiones, me gustas y recuento de seguidores. También luego aplicar variables como el sexo, la edad, la antigüedad en el cargo y otras para contextualizar. Yo creo que Petro va a quedar de primero, al ritmo que va. Y esa es su meta, ser el primer líder mundial más influyente, el líder mundial más influyente en Twitter. Pues fíjate que... Porque le hicieron una cuenta, perdona que le diga, que Petro publicaba alrededor de unos 70 trinos diarios. Sí. De hecho es lo que pasaba también con el expresidente Álvaro Uribe, que era, yo creo, más tuitero
que cualquier persona en Colombia. Y creo que de allí fue que se generó que Petro llegara, creo que en el año 2010, puedo equivocarme, a la red social y comenzaran como esa discusión allí. Claro, de pronto muchos ciudadanos no se dan cuenta, pero quienes sí se dan cuenta son los periodistas y los medios de comunicación, quienes están permanentemente haciéndole seguimiento a las discusiones que allí se generan. Pero en últimas, Andrés, eso que acabas de mencionar tú, claro, hoy un medio externo tiene unos criterios para determinar esta persona es influyente. Eso es lo que puede cambiar hoy bajo la dirección de Elon Musk. Porque, por ejemplo, lo que se discute es, a pesar de que el señor Gustavo Petro tenga un número importante de seguidores, pues el algoritmo puede ser modificado a su antojo y hacer que disminuya la cantidad de veces que se visualizan sus tweets y sus publicaciones. Y eso es lo que en efecto está ocurriendo. Por ejemplo, mira lo que sucedió la semana pasada, que creo que fue la gota que rebosó el vaso para muchos, es que el señor Elon Musk ahora, por supuesto, él dijo, compré esta vaina, lo mínimo que puedo es que mis tweets se vean un montón. Los tweets cayeron en visibilidad a nivel mundial, los tweets de Elon Musk, y él despidió al ingeniero que estaba a cargo de la visibilidad de los Twitter. Entonces, digamos, eso es lo que está ocurriendo actualmente. Antes de mi intervención, usted decía al final de la penúltima suya, el tema de no podemos tener una persona que sea amo y señor de una red. Pero yo le hago una pregunta, vamos a decirlo en lenguaje petrista, desde el neoliberalismo, y es, si a usted no le gusta la red, ¿por qué no se sale? Y para eso es, si la compró y el que la compró él manda. Entonces, ¿por qué si él su dinero le dio para comprar eso, no puede poner las reglas de juego y al que no le guste que se salga? Le hago esa pregunta, por supuesto, en tono sarcástico para propiciar el debate. ¿Qué decirle a alguien que diría eso? ¿O qué decirle a Elon Musk si dice, yo la compré, hago lo que quiero? Yo agradezco mucho esta pregunta, Andrés, porque es la pregunta central. Y es, hay bienes, ¿sí?, como en este caso, este instrumento que es Twitter, que por su utilidad social o pública, independientemente de que una persona haga uso o no de ella, deben tener unas reglas y unas limitaciones. En derecho hay un concepto para ese tipo de bienes. Se llama incluso podríamos pensar de que se trata de una res communis, lo que por su importancia debería pertenecer no a un particular, a un privado, sino a toda la humanidad. Y eso es precisamente lo que yo sostengo en esta columna. Al ser Twitter un instrumento que está al servicio de la discusión de la humanidad, debería, por tanto, estar por lo menos blindado de, digamos, de ese tipo de juegos de poder económico. Eso es a lo que me refiero. Claro, tú dices, pero ese es el gran problema que hoy están enfrentando los medios de comunicación, y es todos pertenecen, en una editorial que publicó Radio Guatapurí muy importante, reseña cómo hoy están en manos de unas pocas manos del poder económico en Colombia. Eso en últimas, ¿a qué afecta? Tú dices, bueno, yo no escucho radio, ¿sí? Pero al margen de que usted escuche o no radio, el hecho de que los medios de comunicación, por ejemplo la radio, pertenezca a algunos cuantos poderosos, lo afecta a usted. ¿Y por qué? Porque si bien usted no la escucha, las personas que sí la escuchan, es decir, la opinión pública, sí está influenciada por ese medio de comunicación, y de allí pues la importancia. Y en últimas, yo voy hasta las últimas consecuencias, que la opinión pública esté influenciada por un medio, lo que redunda es en las decisiones que la sociedad misma toma, por supuesto, en lo que sucede también a nivel político. Por ejemplo, una marcha puede tener o no lugar en una información falsa o una desinformación que se publique en una red social. Las motivaciones en última de la gente, y es lo que está sucediendo, digamos, en muchas partes del mundo. Un último ejemplo para terminar esta intervención, Andrés. Los presidentes hoy en día los escogen los ciudadanos con base en la información que ven en las redes sociales. Decía Pew Research, una investigadora, que 2 de cada 3 norteamericanos se informan hoy en día a través de las redes sociales. De allí que pues los ciudadanos debamos estar muy atentos acerca de qué está pasando con las redes sociales. Bueno, eso de que los ciudadanos se informan por las redes sociales es cierto, pero más cierto en los países donde hay mayor penetración del Internet. Países como el nuestro, donde la penetración del Internet es baja, no sucede así. Todavía los medios tradicionales como la radio, la prensa escrita y la televisión, digamos, como que equilibran la balanza.
Pero fíjese, hablando del tema, me llama mucho la atención de que usted hablaba ahora del algoritmo, porque mientras hablaba me dije, voy a seguir a Elon Musk, y miren los dos, nada más le voy a leer 3 trinos, voy a hacer traducción así simultánea, si aquí lo invito a que usted lo siga también. Dice, Happy Valentine's Day, lo publicó hace 6 horas y lo como que lo fijó, y luego dice, please stay tuned while we make adjustment to the algorithms. O sea, por favor, quédense aquí tranquilos mientras hacemos ajustes al algoritmo, precisamente porque le están criticando por lo que usted señala precisamente. El señor es un personaje, le dan duro también en la propia red, le hacen memes, es de las personas que más memes les hacen. Y mire, ahora aterrizando al terreno local, hay algo que es importante como reseñar. Mire, tendencias hoy. Yo pensé que la tendencia número 1 iba a ser el discurso o el tema del enfrentamiento de las marchas. No, es San Valentín. Tiene 545,000 tweets en Colombia, es la primera tendencia, por encima de la segunda, si es 14F por el cambio, que es el numeral que están, digamos, promocionando en defensa de las ideas de Petro. En tercer lugar está 14 de febrero, pero ya la cuarta es un tema de fútbol, creo que hay Liga de Campeones, dice Bayern, que me imagino que es Bayern Múnich, Deportes Cataño, Messi también es tendencia. En cuanto a noticias, la primera noticia sí es la Plaza de Bolívar, tendencias para Colombia, ¿no? Segunda, colombianos, tercera, Plaza de Armas, cuarta, FECODE, luego viene Cava, pero no sé si será Cabal, no. Y quinta está ya Gustavo Petro. Sí, las redes tienen un poder es un nuevo poder, ya ni siquiera podríamos decir, el cuarto poder son los medios tradicionales, pero las redes sociales son el quinto poder, ya tienen hasta adjudicado ese nombre, y creo que lo que usted plantea en la columna nos lleva también a ver algo muy, muy cierto, y es cómo la discusión que antes se daba, antes usted por lo menos si algo no pasaba, digamos, si había una violación a sus derechos, usted iba ante la justicia de su estado, nación, a que le devolviera su derecho. Pero ahora, con el tema de las redes sociales, que son redes que están incorporadas en Delaware o en una isla o en otro país lejano, ¿usted ante quién se queja? Si muchas veces estas redes tenían como unos reglamentos internos, pero si usted va a pelear con el dueño del chuzo, permítame la expresión, ¿quién le va a dar la razón? Estamos indefensos ante Elon Musk. Yo por eso tomé el cuidado de no poner su cuenta allí, que siempre la pongo porque diciendo, no, de pronto se la van a cancelar. Hombre, yo escribí esa columna, Andrés, con el temor de que Elon Musk suspendiera mi cuenta. Vaya, lea la columna que publiqué en Radio Guatapurí el señor Musk y decía, le cerramos la cuenta a José Antonio, sobre todo porque yo soy un tuitero, mejor dicho, asiduo. Pero fíjate... ¿Cuántos tweets publica por día? ¿80, 100? No, ¿Tampoco tanto? No soy como nuestro presidente. Publico, si acaso 2 tweets, un tweet. Nunca se ganó a Carlos César Silva cuando era Twitter, ¿no? Bueno, nada, él también tiene el propio récord, ¿no? En la región tiene récord. Sí, no, ese sí es insuperable, ¿no? Sí, bueno, sí. Yo me alegré mucho porque llegó al cargo donde sé que la va a hacer muy bien. Hombre, Andrés, hay un tema y es, claro, la indefensión que... de hecho, es el tema de discusión, o fue el tema de discusión en los Estados Unidos durante mucho tiempo, porque fíjese lo que ocurrió. Le cierran la cuenta al hombre más poderoso del mundo. Y el hombre más poderoso, que en ese momento era el señor Donald Trump, pues le tocó pararse sobre la cabeza porque pues quedó indefenso ante la decisión de una junta directiva de una empresa privada que no es un estado, pero que parece tener tanto poder como varios estados juntos. Pero fíjese una cosa. Sí tenemos un doble estándar en esta discusión, en el sentido que era válido haberle cerrado la cuenta al presidente Trump porque tenía muchas mentiras, divulgaba mentiras por Twitter, cosa que es cierta, pero en el caso de lo que hizo Elon Musk de cerrar la cuenta de los periodistas, ¿no es válido? Entonces, ¿cuál sería el justo medio en estos dos extremos? Ojo, que nunca... afirmé que fuera correcto o válido cerrárselo a Donald Trump. Yo sé que no lo hizo, pero estoy propiciando el debate de decir por qué en un caso, en su momento,
como el señor Trump estaba pasado, es decir, publicaba el problema con Trump, y yo creo que usted siguió ese caso, era que Trump decía como verdades cosas que eran absolutamente falsas, pero que mucha gente la creía porque las decía en su investidura de presidente de Estados Unidos. Entonces Twitter toma la decisión de cancelarle la cuenta y se forma el escándalo allí. Entonces, eso digamos que no estuvo bien, aunque uno podría decirle, era mejor como borrarle los tweets. Y muchas veces lo hizo, le borró muchos tweets por decir que eran contrarios a la realidad. Pero, ¿cómo encontrar el justo medio en un caso en el cual los anteriores dueños de Twitter le cierran la cuenta al presidente a lo que ha hecho Elon Musk con estos 4 periodistas que usted menciona? Claro, esto hace parte de una discusión más grande que tiene que ver con los límites de la libertad de expresión, el derecho a expresar lo que nosotros sintamos y queramos expresar en los términos en que los queramos expresar. Y tiene que ver con lo siguiente, hay 2 preguntas que habría que resolver. El primero es, ¿debe haber un límite a lo que nosotros podemos expresar en un determinado ámbito? Segundo, ¿en qué consistirían esos límites? Desde la discusión jurídica hemos, es un tema de profunda discusión, pero por lo menos estamos claros, aunque no tanto en los discursos de odio, por ejemplo. Exacto. Estamos claros que los discursos de odio, digamos que propician el racismo, el nazismo, cosas que como humanidad hemos dicho, no, esto no, eso está prohibido. Correcto, los discursos de odio que fomentan, por ejemplo, el genocidio en contra de un grupo en particular. En principio estaba claro que la imputación falsa de conductas punibles, es decir, afirmar falsamente que una persona cometió un delito, lo que se conoce como calumnia, también debería estar prohibido. Pero en últimas, el tema con los límites a la libertad de expresión es que parecen estarse aplicando estos criterios en función del sesgo de la persona que tiene la posibilidad de limitarlo. Y lo que decía Elon Musk, de hecho, es que los dueños actuales de Twitter son parte de un sector progresista de la sociedad, de la que izquierda. por eso, exacto, la izquierda norteamericana, que por eso le terminó cerrando a Donald Trump la cuenta. Y yo lo primero que voy a hacer, y que de hecho pasó, es rehabilitarle la cuenta al señor Donald Trump. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que yo sí creo es, no debería, haber un límite más allá de los discursos de odio, es decir, incitaciones a la violencia de manera directa. Todo lo demás debería estar permitido. Ese es mi criterio muy respetuoso, Andrés. Por supuesto, también la imputación falsa de conductas delictivas debería estar prohibido y debería ser erradicada de las redes sociales, pero eso debería aplicarse, digamos, a lado y lado, y no en función de sesgos de la persona que tiene el poder para hacerlo. Bueno, yo tengo una pregunta final, y si no sabe, no se preocupe, diga, vea, realmente no lo sé, pero usted que estudió el tema para escribir esta columna, ¿fue un buen negocio para Elon Musk haber comprado Twitter? Sí sé la respuesta, y la respuesta al día de hoy es que fue un pésimo negocio. Fíjese que para adquirirla, por supuesto, eso no es como, ven, pásame tu NEC y te hago la transferencia. Estamos hablando de 44,000 millones, ¿no? Claro, de dólares. 44,000 millones de dólares. Es una cifra que, rompe cualquier esquema. De hecho, algunos la califican como una de las transacciones más importantes que se ha hecho en la historia de este tipo de compra. Pero fíjense lo que ocurrió. Una parte de esos 44,000, el señor los pidió prestado. Fue a unos bancos y le dijo, oiga, présteme usted, me parece que fueron 12,000 millones de dólares que pidió prestado. Y los bancos que le prestaron a Elon Musk luego salieron a vender la deuda. Es decir, a decirle a otras personas, oiga, ya yo no quiero que Twitter me pague, sino que venga y yo se la vendo a usted más barata. Es decir, observan con preocupación el futuro de la empresa, tanto así que creen... Están castigando su propia cartera. Claro, sí, están castigando su propia cartera. Sí. Creen que es posible que Twitter no les pague. Y de hecho, por eso pretenden salir rápidamente a la deuda. Estaban vendiéndola como a 66 centavos cuando el valor prestado era $1. Es decir, estaban perdiendo 44, un montón de dinero. Mucho dinero, 36%. Pero claro, hay otro tema y cómo esto impacta a otras compañías, Andrés, que es una parte importante. Fíjese lo que ocurrió. Una importante farmacéutica norteamericana que produce medicamentos tiene su cuenta en Twitter. Por supuesto, una cuenta verificada. Cuando Elon Musk habilitó la compra de cuentas, un ciudadano que suplanta las cuentas se puso el mismo nombre de la empresa farmacéutica y dijo, voy a regalarle insulina.
Imagínese. Claro, un producto importante de esa farmacéutica es vender insulina que vale varios cientos dólares. Entonces, al decir falsamente que se iba a regalar la insulina, enseguida las acciones de la empresa se desplomaron en la bolsa. Y eso pasó con otras compañías norteamericanas de importancia. Pasó con Chiquita, la vendedora de bananas. Chiquita Brands. Pasó con Lockheed Martin, que es una empresa importante del sector defensa, y enseguida lo que hicieron estas empresas es, aquí no hay garantías de que se nos proteja, luego yo voy a cancelar la pauta publicitaria con Twitter. Entonces, una parte importante de los ingresos de Twitter hoy ya no los está recibiendo a raíz de la llegada o más bien, a raíz de las movidas de Elon Musk. Y es por eso, señor Andrés Molina, que yo concluyo que a Elon Musk le pasó lo que al Rey Midas. Él era un amante asiduo de la red social Twitter, dijo, a mí esto me encanta, voy a protegerla, pero su desmedida avaricia o ambición hizo, o más bien está generando que lo que tanto amaba haya acabado destruyéndose. ¿Cómo le pasó al Rey Midas? Sí, y me gusta su conclusión y la comparto plenamente. Simplemente un tema de información final. A pesar de que Twitter es líder en influencia, es decir, lo que usted decía al principio, en el sentido de que las mayores líderes del mundo y los, digamos, las celebridades y personas influyentes en la política están en esa red, es líder en influencia, pero está en la cola en usuarios. Mire, la red que tiene más usuarios en el mundo es Facebook, tiene 2.910 millones de usuarios. Le sigue YouTube con 2.291 millones. Después está WhatsApp con 2.000 millones. O sea, WhatsApp ahí está media China. Messenger, 1.300 millones. Instagram, 1.200. WeChat, 1.225. TikTok, 302 millones. Douyin, que eso debe ser de allá de Asia, 600 millones. Telegram, que es rusa, 600 millones. QQ, esa ni la conocía, 595 millones. Snapchat, 528 millones. Weibo, 521 millones. Qzone, 517 millones. Kaishu, 481 millones. Pinterest, esa sí me gusta, tiene 459 millones. Reddit, 430 millones. Y Twitter, 330 millones. O sea, es la última en número de usuarios. Entonces, fíjese que de verdad fue un mal negocio. Mil gracias por estar aquí, José Antonio, y esperamos sus próximas publicaciones. Hombre, muchas gracias, Andrés. Siempre dando estas discusiones que de pronto uno las ve muy lejanas, pero sí lo impactan directamente. Así que todos los ciudadanos que nos están escuchando, los invito a leer esta interesante columna que me atreví a publicar. El Midas de Twitter. El Midas de Twitter, por José Antonio Araujo Pitre. No damos la cuenta para que no se la vayan a cancelar, ni tampoco la de la emisora.